Hola amigos y amigas. Espero y les sea de su agrado esta historia de Five Nights at Freddy. Y sé que tú, siendo fan de esta franquicia, te gustará. Bueno, espero y les guste esta historia. Bueno amigos, sin más que decir, comencemos con el título. En el pozo. La zarigüeya muerta todavía está ahí. Oswald estaba mirando por la ventanilla del pasajero al cadáver gris y peludo al costado de la carretera. De alguna manera parecía incluso más muerto que ayer. La lluvia de anoche no ayudó. Nada se ve más muerto que una zarigüeya muerta, dijo el padre de Oswald. Excepto esta ciudad, murmuró, mirando los escaparates y ventanas tapiadas, que no mostraban nada más que polvo. ¿Qué has dicho?, preguntó su padre. Ya estaba usando el estúpido chaleco rojo que le pusieron cuando trabajaba en el mostrador de delicatessen en el Snack Space. Oswald deseaba que esperara para ponérselo hasta después de dejarlo en la escuela. Esta ciudad, respondió, más fuerte esta vez. Esta ciudad se ve más muerta que una zarigüeya muerta. Su papá se rió. Bueno, no creo que pueda discutir eso. Hace 3 años, cuando Oswald tenía 7 años, en realidad había cosas que hacer aquí: una sala de cine, una tienda de juegos y cartas, y una heladería con conos de waffle increíbles. Pero entonces el molino había cerrado. Básicamente, el molino había sido la razón por la que existía la ciudad. El padre de Oswald había perdido su trabajo, al igual que cientos de mamás y papás de otros niños. Muchas familias se habían mudado, incluido el mejor amigo de Oswald, Ben, y su familia. La familia de Oswald se había quedado porque el trabajo de su madre en el hospital era estable y no querían mudarse lejos de la abuela. Así que papá terminó con un trabajo a tiempo parcial en el Snack Space, que pagaba $5 la hora menos de lo que ganaba en el molino. Oswald vio morir a la ciudad. Un negocio tras otro cerró, como los órganos de un cuerpo moribundo, porque ya nadie tenía dinero para películas o juegos o conos de waffle increíbles. ¿Estás emocionado de que sea el último día de clases?, preguntó papá. Era una de esas preguntas que los adultos siempre hacían, como, ¿cómo estuvo tu día? ¿Te lavaste los dientes? Oswald se encogió de hombros. Eso creo. No tiene nada que ver con que Ben se haya ido, pero la escuela es aburrida, y la casa también. Cuando tenía 10 años, no estaba en casa en verano hasta que me llamaban para cenar. Montaba mi bicicleta, jugaba béisbol y me metía en todo tipo de problemas. ¿Estás diciendo que debería meterme en problemas? No, estoy diciendo que deberías divertirte. Papá se detuvo en la línea de entrega frente a la escuela primaria Westbrook. Diviértete. Lo hizo sonar tan fácil. Oswald atravesó las puertas dobles de la escuela y se topó con Dylan Cooper, la última persona a la que quería ver. Sin embargo, Oswald era aparentemente la primera persona a la que Dylan quería ver, porque su boca se abrió en una amplia sonrisa. Dylan era el niño más alto en 5º grado y claramente disfrutaba vislumbrar sobre sus víctimas. Bueno, si es Oswald el ocelote, dijo, con su sonrisa haciéndose increíblemente más amplia. Eso nunca envejece, ¿verdad? Oswald pasó junto a Dylan y se sintió aliviado cuando su torturador decidió no seguirlo. Cuando Oswald y sus compañeros de 5º grado eran preescolares, había una caricatura en uno de los canales para niños pequeños sobre un gran ocelote rosado llamado Oswald. Como resultado, Dylan y sus amigos comenzaron a llamarlo Oswald el ocelote el primer día de jardín de infantes y nunca se detuvieron. Dylan era el tipo de niño que elegiría cualquier cosa que te hiciera diferente. Si no hubiera sido el nombre de Oswald, habría sido sus pecas o su mechón. Los insultos habían empeorado mucho este año en la historia de Estados Unidos cuando supieron que el hombre que disparó contra John F. Kennedy se llamaba Lee Harvey Oswald. Oswald preferiría ser un ocelote que un asesino. Como era el último día de clases, no hubo ningún intento de hacer ningún tipo de trabajo real. La señora Mecham había anunciado el día anterior que a los estudiantes se les permitía traer sus dispositivos electrónicos siempre y cuando asumieran la responsabilidad de que cualquier cosa se pierda o se rompa. Este anuncio significó que no se haría ningún esfuerzo hacia ninguna actividad educativa de ningún tipo. Oswald no tenía ningún aparato electrónico moderno. Es cierto que había una computadora portátil en casa, pero toda la familia la compartía y no se le permitió traerla a la escuela. Tenía un teléfono, pero era el modelo más triste y anticuado imaginable, y no quería sacarlo de su bolsillo porque sabía que cualquier niño que lo viera se burlaría de lo patético que era. Entonces, mientras otros niños jugaban en sus tabletas o consolas portátiles, Oswald se sentó. Después de que sentarse se volvió intolerable, sacó un cuaderno y un lápiz y comenzó a dibujar. No era el mejor artista del mundo, pero podía dibujar lo suficientemente bien como para que sus imágenes fueran identificables, y había cierta calidad caricaturesca en sus dibujos que le gustaba. Sin embargo, lo mejor de dibujar era que podía perderse en ello.
Era como si cayera en el papel y se convirtiera en parte de la escena que estaba creando. Era una escapada bienvenida. No sabía por qué, pero últimamente había estado dibujando animales mecánicos, osos, conejos y pájaros. Los imaginó con el tamaño de un humano y moviéndose con las sacudidas de los robots en una vieja película de ciencia ficción. Eran peludos por fuera, pero la piel cubría un esqueleto de metal duro lleno de engranajes y circuitos. A veces, dibujaba los esqueletos de metal expuestos de los animales o los esbozaba con la piel despegada para mostrar algunos de los mecanismos mecánicos que había debajo. Fue un efecto espeluznante, como ver el cráneo de una persona asomando por debajo de la piel. Oswald estaba tan inmerso en su dibujo que se sorprendió cuando la señora Meacham apagó las luces para mostrar una película. Las películas siempre parecían el último acto de desesperación de un maestro el día antes de las vacaciones, una forma de mantener a los niños tranquilos y relativamente quietos durante una hora y media antes de dejarlos libres para el verano. La película que eligió la señora Meacham era, en opinión de Oswald, demasiado infantil para una habitación llena de estudiantes de quinto grado. Se trataba de una granja con animales parlantes, y la había visto antes, pero la volvió a mirar porque, en realidad, ¿qué más tenía que hacer? En el recreo, los niños se paraban lanzando una pelota de un lado a otro y hablando sobre lo que iban a hacer durante el verano. Voy al campamento de fútbol. Voy al campamento de baloncesto. Voy a pasar el rato en la piscina de mi vecindario. Me quedaré con mis abuelos en Florida. Oswald se sentó en un banco y escuchó. Para él, no habría campamentos ni membresías en piscinas ni viajes porque no había dinero. Y entonces hacía dibujos, jugaba a sus viejos videojuegos que ya había derrotado 1000 veces, y de vez en cuando iba a la biblioteca. Si Ben todavía estuviera aquí, sería diferente. Incluso si solo estuvieran haciendo las mismas cosas de siempre, lo harían juntos. Y Ben siempre podía hacer reír a Oswald, haciendo riffs sobre personajes de videojuegos o haciendo una perfecta personificación de uno de sus maestros. Ben y él se divirtieron sin importar lo que hicieran. Pero ahora un verano sin Ben bostezó ante él, amplio y vacío. La mayoría de los días la mamá de Oswald trabajaba a partir de las 12 p.m. hasta las 12 a.m., por lo que su papá tenía que preparar la cena. Por lo general, se las arreglaban con comidas congeladas como lasaña o potpié de pollo, o con embutidos y ensalada de papas del Deli Snack Space, que aún eran lo suficientemente buenas para comer pero no lo suficientemente buenas para vender. Cuando papá cocinaba, por lo general eran cosas que solo requerían agua hervida. Mientras papá preparaba la cena, el trabajo de Oswald era alimentar a Jinx, su muy malcriada gata negra. Oswald a menudo pensaba que usaba casi la misma habilidad en la cocina para abrir la lata de comida apestosa para gatos de Jinx que usaba su padre en los preparativos de la cena. ¿Sabes? Estaba pensando, dijo papá, echando ketchup sobre sus macarrones con queso. ¿Por qué hizo eso?, se preguntó Oswald. Sé que tienes la edad suficiente para quedarte en casa solo, pero no me gusta la idea de que te quedes solo todo el día mientras tu mamá y yo estamos en el trabajo. Estaba pensando que podrías ir a la ciudad conmigo por las mañanas y yo podría dejarte en la biblioteca. Podías leer, navegar por la red. Oswald no podía dejarlo pasar. ¿Qué tan anticuado podría estar su padre? Ya nadie dice navegar por la red, papá. Lo hacen ahora, porque lo acabo de decir. Papá se bifurcó unos macarrones. De todos modos, pensé que podrías pasar el rato en la biblioteca por las mañanas. Cuando tengas hambre, puedes dirigirte a Jeff's Pizza para tomar una porción y un refresco, y yo podría recogerte ahí una vez que termine mi turno a las 3. Oswald lo consideró por un momento. Jeff's Pizza era un poco raro. No estaba exactamente sucio, pero estaba deteriorado. El vinilo de los asientos de las cabinas se había reparado con cinta adhesiva y las letras de plástico se habían caído del tablero del menú sobre el mostrador, por lo que los ingredientes enumerados incluían pepperoni y hamburger. Estaba claro que Jeff's Pizza solía ser algo más grande y mejor de lo que era ahora. Había toneladas de espacio en el piso sin usar y muchos enchufes eléctricos sin usar a lo largo de la base de las paredes. Además, en la pared del fondo había un pequeño escenario, aunque no había actuaciones ahí, ni siquiera una noche de karaoke. Era un lugar extraño, triste y que lo había sido desde antes, no como el resto de la ciudad. Dicho esto, la pizza era decente y, lo que es más importante, era la única pizza de la ciudad si no contaba las del departamento de alimentos congelados del Snack Space.
Los pocos buenos restaurantes de la ciudad, incluidos Gino's Pizza y Marcos Pizza, que, a diferencia de Jeff's, tenían nombres reales de pizzeros, habían cerrado sus puertas poco después de que lo hiciera el molino. ¿Me darás el dinero para la pizza? Desde que papá perdió el trabajo, la mesada de Oswald se había reducido a prácticamente nada. Papá sonrió, a Oswald le pareció una especie de sonrisa triste. Hijo, estamos mal, pero no estamos tan mal. No te daré 350 por una rebanada y un refresco. Está bien, dijo Oswald. Era difícil decir que no a una rebanada de queso caliente y pegajoso. Como no era una noche de escuela y no volvería a serlo durante bastante tiempo, Oswald se quedó despierto después de que papá se fue a la cama y vio una vieja película japonesa de monstruos, con Jinx ronroneando acurrucada en su regazo. Oswald había visto muchas películas de terror japonesas de grado B, pero esta, Zendrelix contra Mecha Zendrelix, era nueva para él. Como siempre, Zendrelix parecía un dragón gigante, pero Mecha Zendrelix le recordaba a los animales mecánicos que dibujaba cuando les quitaba la piel. Se rió de los efectos especiales de la película, el tren que Zendrelix destruyó era claramente un juguete, y de cómo los movimientos de los labios de los actores no coincidían con el inglés doblado. De alguna manera, sin embargo, siempre se encontraba apoyando a Zendrelix. A pesar de que era solo un tipo con un traje de goma, de alguna manera se las arregló para tener mucha personalidad. En la cama, trató de contar sus bendiciones. No tenía a Ben, pero tenía películas de monstruos, la biblioteca y porciones de pizza a la hora del almuerzo. Era mejor que nada, pero aún así no iba a ser suficiente para que siguiera adelante durante todo el verano. Por favor, deseó, con los ojos cerrados con fuerza. Por favor, deje que suceda algo interesante. Oswald se despertó con el olor a café y tocino. No podía prescindir del café, pero el tocino olía increíble. El desayuno significaba tiempo con su madre, a menudo la única vez que pasaba con ella hasta el fin de semana. Después de una pausa necesaria, se apresuró por el pasillo hacia la cocina. Bueno, mira eso. Mi estudiante de sexto grado. Mamá estaba de pie junto a la estufa con su albornoz rosa difuso, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo, volteó algo. ¿Eran esos panqueques? Hola, mamá. Ella abrió los brazos. Exijo un abrazo por la mañana. Oswald suspiró como si eso le molestara, pero se acercó y la abrazó. Fue divertido. Con papá, siempre decía que era demasiado mayor para los abrazos, pero nunca rechazó los brazos abiertos de su mamá. Tal vez fue porque no pasaba mucho tiempo con ella durante la semana, mientras que él y papá pasaban tanto tiempo juntos que a veces se ponían de los nervios. Sabía que mamá lo extrañaba y se sentía mal por tener que trabajar tantas horas. Pero también sabía que, dado que el trabajo de papá en el Snack Space era solo a tiempo parcial, las largas horas de trabajo de mamá eran la principal razón por la que se pagaban las facturas. Mamá siempre decía que la vida adulta era una lucha entre tiempo y dinero. Cuanto más dinero haya ganado para gastar en facturas y necesidades, menos tiempo tendrá para dedicarlo a su familia. Es un equilibrio difícil. Oswald se sentó a la mesa de la cocina y le agradeció a su mamá cuando le sirvió el jugo de naranja. Primer día de vacaciones de verano, ¿eh? Mamá volvió a la estufa para recoger un panqueque con su espátula. Probablemente debería haber intentado sonar más entusiasta, pero no pudo reunir la energía. Ella deslizó el panqueque en su plato y luego le sirvió 2 tiras de tocino. No es lo mismo sin Ben, ¿eh? Sacudió la cabeza. No iba a llorar. Mamá le revolvió el pelo. Sí. Es un fastidio. Pero, oye, tal vez un nuevo amigo se mude a la ciudad. Oswald miró su rostro esperanzado. ¿Por qué alguien se mudaría aquí? Está bien, veo tu punto, dijo mamá, apilando otro panqueque. Pero nunca se sabe. O tal vez alguien genial ya vive aquí. Alguien a quien ni siquiera conoces todavía. Tal vez, pero lo dudo. Sin embargo, estos panqueques son geniales. Mamá sonrió y volvió a alborotarle el pelo. Bueno, tengo eso a mi favor. ¿Quieres más tocino? Si lo quieres, será mejor que lo tomes antes de que su padre entre aquí y lo aspire todo. Por supuesto. La política personal de Oswald era no rechazar nunca más tocino. La biblioteca fue realmente divertida. Encontró el último libro de una serie de ciencia ficción que le gustó y un manga que parecía interesante.
Como siempre, tuvo que esperar una eternidad para usar las computadoras porque todas fueron tomadas por personas que parecían no tener otro lugar donde estar, hombres con barbas descuidadas con capas de ropa andrajosa, mujeres demasiado delgadas con ojos tristes y dientes en mal estado. Esperó su turno cortésmente, sabiendo que algunas de estas personas usaban la biblioteca como refugio durante el día, luego pasaban la noche en las calles. Jeff's Pizza era tan extraño como recordaba. El gran espacio vacío más allá de las cabinas y las mesas era como una pista de baile donde nadie bailaba. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido, pero debían haber usado pintura barata o solo una capa, porque las formas de lo que había estado en las paredes antes todavía eran visibles. Probablemente había sido una especie de mural con personas o animales, pero ahora eran solo sombras detrás de un delgado velo de pintura amarilla. Oswald a veces trataba de averiguar cuáles eran las formas, pero estaban demasiado manchadas para distinguirlas. Luego estaba el escenario que nunca se usó, parado vacío pero aparentemente esperando algo. Aunque una característica aún más extraña que el escenario estaba en la esquina trasera derecha. Era un corral rectangular grande rodeado por una red amarilla, pero había sido acordonado con un letrero que decía no utilizar. El bolígrafo en sí estaba lleno de bolas de plástico rojas, azules y verdes que probablemente habían sido de colores brillantes una vez, pero ahora estaban descoloridas y borrosas por el polvo. Oswald sabía que los pozos de bolas habían sido características populares en los parques infantiles, pero habían desaparecido en gran parte debido a preocupaciones sobre la higiene. Después de todo, ¿quién iba a desinfectar todas esas bolas? No tenía ninguna duda de que si los pozos de pelota hubieran sido populares cuando era pequeño, su madre no le habría dejado jugar en uno. Como enfermera práctica con licencia, siempre se alegraba de señalar los lugares que encontraba demasiado llenos de gérmenes para jugar, y cuando Oswald se quejaba de que ella nunca le dejaba divertirse, le decía, ¿sabes qué no es divertido? Conjuntivitis. Excepto por el escenario vacío y la piscina de bolas, la característica más extraña de Jeff's Pizza era el propio Jeff. Parecía ser la única persona que trabajaba ahí, tomaba pedidos en el mostrador y preparaba las pizzas, pero el lugar nunca estaba lo suficientemente lleno como para que esto fuera un problema. Hoy, como todos los demás días, parecía que Jeff no había dormido en una semana. Su cabello oscuro estaba levantado en lugares extraños y tenía bolsas alarmantes debajo de sus ojos inyectados en sangre. Su delantal estaba manchado con salsa de tomate antigua y reciente. ¿Qué puedo traerte? Le preguntó a Oswald, sonando aburrido. Una rebanada de pizza con queso y un refresco de naranja, por favor, dijo Oswald. Jeff miró a lo lejos como si tuviera que pensar si la solicitud era razonable o no. Finalmente dijo, está bien. 3.50. Una cosa que se podría decir sobre las porciones de pizza de Jeff es que eran enormes. Jeff las sirvió en endebles platos de papel blanco que pronto se mancharon de grasa, y las esquinas de los triángulos siempre se superponían a los bordes de los platos. Oswald se instaló en un reservado con su rebanada y refresco. El primer bocado, la punta del triángulo, siempre fue la mejor. De alguna manera, las proporciones de todos los sabores en ese bocado eran perfectas. Saboreó el queso caliente y derretido, la salsa picante y la corteza agradablemente grasosa. Mientras comía, miró a los otros pocos clientes a su alrededor. Un par de mecánicos del cambio de aceite habían doblado sus rodajas de pepperoni y las comían como si fueran sándwiches. Oswald supuso que una mesa llena de oficinistas atacaba torpemente sus rebanadas con tenedores y cuchillos de plástico para que no goteara salsa en sus corbatas y blusas. Después de que Oswald terminó su rebanada, deseó una más, pero sabía que no tenía dinero para ella, así que se secó los dedos grasientos y sacó su libro de la biblioteca. Tomó un sorbo de su refresco y leyó, cayendo en un mundo donde los niños con poderes secretos iban a una escuela especial para aprender a luchar contra el mal. Niño. La voz de un hombre sacó a Oswald de la historia. Miró hacia arriba para ver a Jeff con su delantal manchado de salsa. Oswald supuso que se había quedado más tiempo que su bienvenida. Se había sentado a leer durante 2 horas después de haber comprado una comida que costaba menos de $4. Sí, señor. Dijo Oswald, porque la cortesía nunca hace daño. Conseguí un par de rebanadas con queso que no se vendieron en el almuerzo. ¿Las quieres? Oh. No gracias, no tengo más dinero. Sin embargo, deseaba haber aceptado. Va por la casa. Tendría que tirarlas de todos modos.
Ah, ok. Claro. Gracias. Jeff tomó la taza vacía de Oswald. Te traeré más refresco de naranja mientras las traigo. Gracias. Fue divertido. La expresión de Jeff nunca cambió. Se veía cansado y miserable incluso cuando estaba siendo muy amable. Jeff trajo 2 rebanadas apiladas en un plato de papel y una taza de refresco de naranja. Aquí tienes, chico, dijo, dejando la taza y el plato. Gracias. Oswald se preguntó por un minuto si Jeff sentía lástima por él, si Jeff podría pensar que era terriblemente pobre como los vagabundos que se pasaban el día en la biblioteca, en lugar de ser el pobre normal y que apenas llega a fin de mes. Pero luego pensó que si había pizza gratis frente a ti, tal vez no era el momento de preocuparse por las razones. Quizás era hora de comer. Oswald no tuvo problemas para pulir las 2 enormes rebanadas. Durante el último mes, su apetito había sido imparable. Cuando mamá le cocinaba montones de panqueques por la mañana, dijo que debía de estar creciendo rápidamente, lo que hacía que comiera como si tuviera una pierna hueca. Su teléfono vibró en su bolsillo en el segundo en que sorbió lo último de su refresco. Miró el mensaje de su padre. Estaré al frente de Jeffs en 2 minutos. El tiempo perfecto. Había sido un buen día. Los días en la biblioteca y Jeffs Pizza empezaron a acumularse. Las primeras semanas habían sido geniales, pero ahora la biblioteca no tenía el siguiente libro de la serie que estaba leyendo y se había aburrido de su juego de fantasía en línea, que, aunque se anunciaba como gratuito, ahora no permitía avanzar más sin pagar dinero. Se había cansado de no tener a nadie de su edad con quien pasar el rato. Todavía no se había cansado de la pizza, pero estaba empezando a imaginar que podría hacerlo en el futuro. Esta noche era la noche de divertirse en familia, un evento de una noche a la semana que variaba según el horario de trabajo de mamá. Cuando el molino todavía estaba abierto, la noche de divertirse en familia significaba cenar en un restaurante, pizza, comida china o mexicana. Después de la comida, hacían una actividad divertida juntos. Iban al cine si mostraban algo amigable para los niños, pero si no, iban a la bolera o la pista de patinaje donde mamá y papá solían ir a citas cuando estaban en la escuela secundaria. Mamá y papá eran grandes patinadores y Oswald era terrible, pero ellos patinaban a cada lado de él sosteniendo sus manos y manteniéndolo despierto. Por lo general, remataban la velada con un cono de waffle en la heladería del centro. Oswald y mamá se burlaban de papá porque no importa qué sabores de helado estuvieran disponibles, él siempre quería vainilla. Sin embargo, desde que cerró el molino, la noche de divertirse en familia se había convertido en un asunto en casa. Mamá preparaba algo para la cena que era fácil pero festivo, como tacos de una mezcla o salchichas. Comían y luego jugaban juegos de mesa o miraban una película que habían alquilado en Redbox. Seguía siendo divertido, por supuesto, pero a veces Oswald deseaba en voz alta los viejos tiempos de ver películas nuevas en el cine y comer conos de waffle después, y papá tuvo que recordarle que lo importante era que todos pudieran pasar tiempo juntos. A veces, cuando hacía buen tiempo, tenían una noche de diversión familiar donde prepararían un picnic de embutidos y ensaladas cortesía del Snack Space y se dirigirían al parque estatal. Cenarían en una mesa de madera y observarían las ardillas, los pájaros y los mapaches. Después, darían un paseo por una de las rutas de senderismo. Estas salidas siempre eran un cambio agradable, pero Oswald también sabía por qué eran las únicas noches de diversión familiar que lo sacaban de la casa, los picnics eran gratis. Esta noche se quedarían en casa. Mamá había hecho espaguetis con pan de ajo. Habían jugado un juego de Clue, que mamá ganó como solía hacer, y ahora estaban apilados en el sofá juntos en pijama con un enorme cuenco de palomitas de maíz entre ellos, viendo una nueva versión de una vieja película de ciencia ficción. Una vez que terminó la película, papá dijo: bueno, estuvo bastante bien, pero no tanto como la versión real. ¿Qué quieres decir con la versión real?, preguntó Oswald. Esa fue una versión real. En realidad no. Quiero decir, estaba ambientado en el mismo universo que la versión original, pero fue una especie de imitación barata de la que salió cuando yo era un niño. Papá siempre tuvo que ser tan obstinado. Nunca podría simplemente mirar algo y disfrutarlo. Entonces las mejores películas son siempre las que veías cuando eras niño, dijo Oswald. No siempre, pero en este caso sí. Oswald se dio cuenta de que papá se estaba adaptando a una de sus cosas favoritas, una buena discusión. Pero los efectos especiales en la versión original apestan. Todos esos títeres y máscaras de goma.
Tomaré una marioneta o un modelo sobre Tji cualquier día, dijo papá, recostándose en el sofá y apoyando los pies en la mesa de café. Ese material es tan hábil y falso. No tiene calidez, no tiene textura. Y además, ¿te gustan esas viejas películas de Zendralix? Y los efectos especiales en ellas son terribles. Sí, pero solo miro esas para burlarme, dijo Oswald, aunque realmente pensaba que Zendralix era muy bueno. Mamá entró de la cocina con cuencos de helado. No es tan bueno como el lugar del cono de bafle, pero tampoco nada por lo que levantar la nariz. Está bien, si ustedes no eliminan los argumentos de nerds, voy a elegir la próxima película que veamos. Y va a ser una comedia romántica. Oswald y su padre se callaron de inmediato. Eso es lo que pensé, dijo mamá, pasando los tazones de helado. Mientras Oswald estaba acostado en la cama dibujando sus animales mecánicos, su teléfono vibró en su mesita de noche. Solo había una persona, además de sus padres, que alguna vez le envió un mensaje de texto. Hola, Ben había escrito en la pantalla. Hola, tecleó Oswald. ¿Cómo va tu verano? Increíble. Estoy en Myrtle Beach de vacaciones. Es genial. Arcades y minigolf por todas partes. ¡Qué envidia!, escribió Oswald, y lo decía en serio. Una playa con arcades y minigolf realmente sonaba increíble. Ojalá estuvieras aquí, escribió Ben. Yo también lo quisiera. ¿Cómo va tu verano? Bien, Oswald envió un mensaje de texto. Estuvo brevemente tentado en hacer que su verano sonara mejor de lo que era, pero nunca podría mentirle a Ben. He ido mucho a la biblioteca y he almorzado en Jeff's Pizza. ¿Eso es todo? Parecía patético comparado con un viaje familiar a la playa. Más o menos, sí. Lo siento, esa pizzería es espeluznante. Le respondió Ben. Charlaron un poco más, y aunque Oswald estaba feliz de saber de Ben, también estaba triste de que su amigo estuviera tan lejos y se lo pasara tan bien sin él. Es lunes por la mañana y Oswald estaba de mal humor. Incluso los panqueques de su madre no ayudaron. En el coche, papá puso la radio demasiado fuerte. Era una canción estúpida sobre un tractor. Oswald alcanzó el pomo y lo bajó. Oye, amigo, el conductor elige la música. ¿Lo sabes?, dijo papá. Volvió a subir la horrible canción aún más fuerte. Es música mala. Estoy tratando de salvarte de ti mismo. Bueno, no me gustan esas canciones de videojuegos que escuchas. Pero no voy a irrumpir en tu habitación ni apagarla. Pero tampoco te obligo a escucharlas. Papá bajó la radio. ¿Qué pasa con la actitud, hijo? Lo que sea que te moleste, no es solo que me guste la música country. Oswald no tenía ganas de hablar, pero claramente se veía obligado a hacerlo. Y una vez que abrió la boca, se sorprendió al sentir que las quejas brotaban de él como lava de un volcán. Estoy cansado de que todos los días sean exactamente iguales. Ben me envió un mensaje de texto ayer. Está en Myrtle Beach pasándolo genial. Quería saber qué estaba haciendo, y le dije que iba a la biblioteca y a Jeff's Pizza todos los días, ¿y sabes lo que me respondió? Lo siento, esa pizzería es espeluznante. Papá suspiró. Lamento que no podamos irnos de vacaciones y pasar un buen rato. Las cosas están difíciles en este momento en lo que respecta al dinero. Lamento que te afecte. Eres un niño. No debería tener que preocuparse por el dinero. Espero que me cambien a tiempo completo en la tienda en otoño. Eso ayudará mucho, y si me ascienden a gerente de delicatessen, será otro $50 la hora. Oswald sabía que no debería decir lo que estaba a punto de decir, pero así fue de todos modos. El padre de Ben consiguió un trabajo que paga incluso mejor que su antiguo trabajo en la fábrica. Papá apretó el volante con más fuerza. Sí, bueno, y el padre de Ben tuvo que mudarse a 500 millas de distancia para conseguir ese trabajo. Su voz sonaba tensa, tan tensa como su agarre en el volante, y Oswald se dio cuenta de que tenía la mandíbula apretada. Tu mamá y yo hablamos mucho sobre eso, pero decidimos no mudarnos, especialmente porque tu abuela vive aquí y necesita ayuda a veces. Esta es nuestra casa, y las cosas no son perfectas, pero solo tenemos que aprovecharlas al máximo. Oswald sintió como cruzaba la línea de las quejas. Pero, ¿por qué algunas personas obtuvieron lo mejor de todo y otras tuvieron que conformarse con visitas gratuitas a la biblioteca y pizza barata? Y así todos los días me arrojas a la calle como basura. Si esto es la mejor de las cosas, odiaría ver lo peor. Hijo, ¿no crees que es un poco dramático? Oswald no se quedó para escuchar el resto de las críticas de su padre. Salió del coche y cerró la puerta de un portazo.
Su padre se alejó a toda velocidad, probablemente contento de deshacerse de él. Tal como predijo, la biblioteca todavía no tenía el libro que quería. Hojeó algunas revistas, de las que tienen animales exóticos de la jungla, que por lo general le gustaban, pero que hoy no hacían mucho por él. Cuando le llegó el turno de usar una computadora, se puso los auriculares y miró algunos vídeos de YouTube, pero no estaba de buen humor para reír. A la hora del almuerzo, se sentó en Jeff's Pizza con su porción y refresco. Todos los días, una loncha de queso. Si su padre no fuera tan tacaño, le daría otro $1 para que pudiera comer pepperoni o salchicha. Pero no, tenía que ser la pizza más barata que pudiera conseguir. Claro, el dinero era escaso, pero en realidad, otro $1 al día iba a romper el banco. Miró alrededor del lugar y decidió que Ben tenía razón. Jeff's Pizza era espeluznante. Estaban esas figuras oscuras pintadas en las paredes, el polvoriento pozo de bolas abandonado. Y cuando pensaba en ello, Jeff también era un poco espeluznante. Parecía tener 100 años, pero probablemente solo tenía 30. Con esos ojos inyectados en sangre de párpados pesados, el delantal manchado y el habla y el movimiento lentos, era como un pizzero zombie. Oswald pensó en su discusión con papá esa mañana. Pronto papá le enviaría mensajes de texto, esperando que fuera al auto. Bueno, hoy iba a ser diferente. Hoy papá tendría que venir a buscarlo. Había un lugar perfecto para esconderse. Oswald iba al pozo. En verdad el pozo era bastante asqueroso. Claramente intacto durante años, las esferas de plástico estaban cubiertas de un polvo gris y difuso. Pero esconderse ahí sería una gran broma para su padre. Su padre, que siempre lo dejaba y lo recogía como si fuera la tintorería de alguien, tendría que salir del auto y hacer un esfuerzo para variar. Oswald tampoco se lo pondría fácil. Se quitó los zapatos. Sí, el pozo de pelotas era repugnante, pero al menos entrar en él haría que el día de hoy fuera diferente de todos los días anteriores. Se subió al pozo y sintió que las bolas se separaban para dejar espacio a su cuerpo. Movió brazos y piernas. Era como nadar, si pudieras nadar en esferas de plástico secas. Encontró su pie en el fondo del pozo. Algunas de las bolas estaban extrañamente pegajosas, pero trató de no pensar en por qué. Si iba a engañar a su padre, tendría que hundirse por completo. Respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a una piscina, y cayó de rodillas. Eso lo puso hasta el cuello. Moviéndose de modo que estaba sentado en el suelo del pozo, también metió la cabeza debajo. Las bolas se separaron lo suficiente como para que pudiera respirar, pero estaba oscuro y lo hacía sentir claustrofóbico. El lugar apestaba a polvo y moho. Conjuntivitis, podía oír la voz de su madre que decía, te vas a dar conjuntivitis. El olor realmente lo estaba afectando. El polvo le hizo cosquillas en la nariz. Sintió que se acercaba un estornudo, pero no podía mover la mano a través de las esferas lo suficientemente rápido como para alcanzar su nariz y amortiguarlo. Estornudó 3 veces, cada una más fuerte que la anterior. Oswald no sabía si su padre lo estaba buscando todavía, pero si lo estaba, el pozo de pelotas con estornudos probablemente había revelado su ubicación. Además, estaba demasiado oscuro y demasiado asqueroso ahí. Tenía que salir a tomar aire. Mientras se levantaba, sus oídos fueron asaltados por el sonido de dispositivos electrónicos y niños gritando y riendo. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse de la oscuridad del pozo al brillo que ahora lo rodeaba, las luces parpadeantes y los colores vivos. Miró a su alrededor y alguien murmuró, Toto, no creo que estemos más en Kansas. Si te gustó este sencillo y pequeña historia, regálanos un like y activar la campanita para más de este cuento. Ayúdame a crecer, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.